Bueno, como siempre, Verónica nos entretiene y nos enseña mucho acerca de las pacientes de la tercera y cuarta edad. Finalmente, voy a dejar con usted al doctor Fernando Cadi. Fernando es ginecólogo, es jefe del Centro de la Mama en la Clínica Alemana, que nos va a hablar de las plataformas genómicas de validación clínica. Sabemos que este es exámenes que están todavía un poco lejos del alcance económico, además no están ni en FONASA ni nada, pero tenemos que saber que existen porque tengo mucha fe que muy pronto van a estar a mano para evitar sobretratar pacientes. Fernando. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y a los asistentes. El título de la presentación era Plataformas genómicas de la validación a la utilización de la práctica diaria. Traté de transformarlo en algo más aterrizado para lo que hago yo, que yo soy un médico que opera. ¿Sí? La visión desde un mastólogo, cómo veo esto yo, cómo lo puedo aplicar yo, y también tener en consideración lo que dice la doctora Camacho. Son exámenes que son súper caros y nosotros podemos decir, sí, es un examen muy, muy bueno, pero no necesariamente se lo puedo aplicar a todo el mundo. ¿Qué es lo que quiero que veamos en esta presentación? Revisar algunos conceptos que pueden ser básicos, como para poder entender qué examen voy a pedir y por qué lo voy a pedir, y entender el por qué se valida y se utiliza y se incorpora en algunas guías de manejo internacional. Y para eso necesitamos ver qué es un gen, qué es una mutación somática, germinal, algunas palabras cortas, ¿no? Para poder ver también factores que nos ayudan a definir quién va a recibir quimioterapia y finalmente ver cuál es el rol de las plataformas. Poniendo esto en perspectiva, tenemos muchas pacientes que son jóvenes, que van a recibir quimioterapia, y se mencionó toxicidad, corto y largo plazo. Nosotros no tenemos la idea de que demos una quimioterapia por si acaso, o démelo todo, doctor, porque prefiero tenerlo todo y así disminuyo mi posibilidad de enfermar. Tenemos que ver que el remedio no sea peor que la enfermedad. Aprox 10% de los pacientes van a requerir quimioterapia, y si ustedes se fijan, dentro de los grupos jóvenes tenemos pacientes. Por lo tanto, tenemos que tener en consideración eso. ¿Qué hemos tenido a nivel de ciencia y avance en el conocimiento de la biología molecular? Tenemos ciencias básicas integrándose con las ciencias clínicas. El cáncer de mama ya sabemos que es una enfermedad heterogénea, se habló también de la clasificación de Perú, como lo mostró la doctora Camacho, y empieza a aparecer la medicina personalizada o de precisión. Queremos darle a la gente lo que necesita, no más, no menos. Queremos disminuir las toxicidades, disminuir la morbilidad. Por lo tanto, ¿qué es un gen? A todos nos enseñaron en la universidad, escuchamos alguna vez que un gen, una proteína. El gen es la unidad básica, la unidad funcional de la herencia, y esto es lo que determina finalmente qué es lo que vamos a hacer nosotros, y esto está compuesto por DNA. Tenemos mutaciones germinales, como lo María José, que son las que vienen con nosotros, y tenemos mutaciones somáticas, que son las mutaciones que se nos pueden generar a lo largo de la vida, y eso es lo que nosotros vemos en los tumores. Por lo tanto, es re importante tener ese concepto, porque nosotros podemos pedir un estudio genético a la María José Mullins para poder ver si la paciente nació con una mutación o no, pero también podemos estudiar tumores. Y podemos estudiar tumores para ver si tienen una mutación somática. Pero después viene el concepto de la epigenética. Vero Rojas, 20% del envejecimiento que tenemos nosotros está dado por nuestros genes. El 80% está dado por cómo interactuamos nosotros con el medio. Por lo tanto, uno podría decir, perfecto, tengo mis genes que determinan qué soy, cómo soy, y eso es una partitura de una canción. Si yo esa partitura la aplico de una forma u otra, voy a llegar a tener mi canción. Y mi canción puede ser una que puede ser distinta que la de mi gemelo, porque vivimos e interactuamos con el medio en forma distinta. Se menciona plataformas genómicas, un nombre como bien amplio, pero cuando uno ve lo que es genómica, la genómica es el estudio completo de los genes. Estudio todos los genes de un organismo y saco mis conclusiones. Después está el estudio genético, ¿ya? Que el estudio genético es el estudio de un gen o de un grupo de genes para llegar a una conclusión. Empezamos a conocer a propósito de los genes, los tumores, que teníamos genes que tenían diferentes acciones, y estaban los genes supresores, que son los que mantienen la integridad del genoma y evita que las células mutadas vayan a proliferar. El primer gen que se describió fue PRB, está presente en el 30% de los cánceres de mama, pero tenemos otro que es el P53, que es muy, muy conocido y sale en todos los artículos, y muchas veces se le ha llamado el guardián del genoma, y esto lo que hace es que detiene el ciclo celular en una mutación. Recordemos que una célula, para que sea cancerosa, es una célula que entró en un ciclo de división anormal, perdió la apoptosis, pierde la adhesividad entre las células y se empieza a mover y gana invasividad. Por lo tanto, cuando tenemos un fenómeno que ocurre de esa manera, el cuerpo tiene herramientas o tiene algunos puntos de corte en los cuales podemos bloquear esa progresión.
Súper importante también para poder entender de lo que vamos a hablar, lo que es pronóstico versus predictor. Pronóstico es lo que está dado por la naturaleza de la enfermedad. Si yo, por ejemplo, digo cáncer de ovario en general tiene un mal pronóstico. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de cambiar el curso de eso. ¿Y qué es lo que hacemos? Aplicamos todo lo que nosotros tenemos con medicina occidental. Predictivo es lo que yo puedo ver en relación a si va a responder a una terapia o no. Y ahí ocupamos receptores hormonales, velocidades de proliferación, etc. Y ahí sale el concepto del prognostic value, o sea, el valor pronóstico, que es el riesgo de recurrencia con hormonoterapia, y el predictive value, que es el que está dado por la respuesta a la terapia que yo voy a administrar, el oncólogo médico más que yo. Y aparecen los test multigen o plataformas genómicas, ¿ya? Que son diferentes test y diferentes resultados que no necesariamente son comparables. Por lo tanto, esto no es como decir voy a pedir un hemograma y el hemograma de un laboratorio o el de otro me va a dar un resultado más o menos parecido y que yo los puedo homologar y comparar entre ellos. Tenemos entonces que tomar la decisión a quién le vamos a dar quimioterapia, y esto va a estar dado por los factores clásicos, que es lo que estamos viendo todos, los que están estudiando, los que trabajan en cáncer, la edad, el tamaño del tumor, ganglios comprometidos, grado, receptores hormonales, etc. Pero tenemos que considerar que los trabajos que se hicieron para los factores clásicos fueron realizados años atrás. Otras drogas, otras formas de administrar los tratamientos, por lo tanto, aplican hoy o no. Uno de los factores más clásicos a evaluar son los linfonodos. Es el factor más relevante para ver si tenemos metástasis o no. El cáncer de mama tiene la característica de que disemina por vía linfática en forma ordenada y predecible. Por lo tanto, evaluar los ganglios a mí me puede decir si es que tengo o no un compromiso mayor de enfermedad, va avanzando esto o no. Independiente del tamaño del tipo de cirugía, tamaño tumor o grado tumoral o la edad, los linfonodos son relevantes, pero no son determinantes. No necesariamente lo que yo tengo que mirar como factor único para poder tomar una decisión, porque tenemos situaciones en las cuales con ganglios comprometidos, sin ganglios comprometidos, el devenir de la enfermedad puede tomar cursos diferentes. Y eso está porque el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea. Cuando yo hablo de cáncer de mama, no estoy hablando de una enfermedad. Estoy hablando de diferentes enfermedades que las englobamos dentro de un mismo grupo. ¿El tamaño tumoral es un factor relevante? Claro que es relevante, y por eso es importante el tamaño del tumor, y por eso insistimos en que ojalá pillemos los cánceres antes de que sean palpables. El grado. ¿Qué es lo que significa grado? Significa cuánto se parece la célula normal a la célula de cáncer. Hay diferentes mecanismos como para poder determinar el grado. El de Nottingham, que es el más conocido, mide esto. Pleomorfismo nuclear, se forman túbulos o glándulas, y hay células de división o no, cada uno le otorga un puntaje, y eso nos lleva a un score final. ¿Cuál es el problema? Tenemos falta de concordancia entre los patólogos. Por lo tanto, si yo le paso a un patólogo uno y le paso a otro, no necesariamente voy a tener lo mismo. Por lo tanto, llego a la encrucijada de que no me calza. Y también puedo tener un alto porcentaje que está en grado 2. Ahí, ni chicha ni limonada, quedamos a la mitad. Por lo tanto, no me ayuda a cortar el queque. Por lo tanto, tengo que basarme en otras cosas, y agregamos las bases moleculares. Se empiezan a estudiar los genes, empezamos a estudiar receptores, empezamos a conocer más técnicas de laboratorio. ¿Para qué? Para conocer qué genes están expresados en el tumor, qué DNA complementario puedo marcar yo con una molécula fluorescente en una placa de nitrocelulosa que me diga qué pasa, cómo está funcionando este tumor más que cómo se ve. Quiero saber no si es grande o es chico, si responde a hormonas o no. Quiero saber qué intenciones tiene. Yo puedo tener un tumor muy chico pero con muy malas intenciones, y mi agresividad en el tratamiento tiene que ir de la mano con esto, con la biología tumoral. Por lo tanto, en términos generales, no todas las técnicas son iguales. Se toma una muestra del tumor que puede estar fijada o no fijada. Se hace una aplicación de estudios genéticos. Tenemos DNA complementario marcado, placa de nitrocelulosa. Se tienen fluorescencias que se detectan con láser y me dicen buen pronóstico, mal pronóstico. Y eso me ayuda a tomar decisiones, y vamos a ver por qué. Si nosotros recordamos la primera presentación que hizo la doctora Camacho, integrando con los primeros conceptos que dijimos, vemos que hoy día los tumores, o los cánceres, más que los tumores, los podemos clasificar en luminales, HER2 sobreexpresados, triple negativos, basaloides, y empezamos a hablar ya no de cánceres chicos o grandes del conducto del lobulillo, sino que estamos acotando más información. Queremos ver qué biología tiene, cómo se porta. Y de acuerdo a esto, en San Galen en 2013 dijeron, perfecto, esto nos puede ayudar a tomar decisiones. Y es verdad, o sea, tomamos un alto porcentaje de las decisiones en base a esto, y normalmente andamos bien. Pero tenemos herramientas que son nuevas, no tan nuevas, pero que son nuevas, que son los test multigen. ¿Por qué? Porque los factores clásicos
no son necesariamente los que tenemos que usar si queremos hacer medicina personalizada. Vamos a tener casos complejos, tomas de decisiones complejas que vamos a necesitar apoyo. Necesitamos saber no solamente el pronóstico de la enfermedad, sino que también necesitamos saber cuál va a ser la respuesta a tratamiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos estudiar el patrón de genes que se expresan, cómo va a funcionar este tumor, cómo va a responder a mis terapias y además, si es que lo estoy clasificando bien desde el tipo de vista por ejemplo, la clasificación de Perú. Lo voy a cambiar, puedo tener un cáncer que está catalogado como triple negativo, lo podré pasar a otra clasificación y eventualmente ofrecerle hormonoterapia porque se ve de una forma, pero se comporta como otra. Por lo tanto, nos muestran y nos ayudan en los casos que son difíciles en una toma de decisión, porque entra el concepto de sobretratamiento o subtratamiento, y eso es sumamente relevante. Esta es una diapositiva, cuando uno la mira es alienante, tiene mucha información y lo único que busca es mostrar diferentes tipos de estudios que hay, diferentes técnicas que se aplican y los diferentes criterios. Pero no nos podemos enfocar en todo en una presentación. Nos vamos a ir a un par de ellos que son los más utilizados y vamos a analizar un poco qué es lo que es y por qué lo hacemos. Los resultados cuando uno los manda pueden ser riesgo bajo, riesgo alto, riesgo intermedio, riesgo alto, riesgo bajo, y de esa forma uno empieza a manejarse con los resultados. MammaPrint, que es una firma que a mí personalmente me gusta mucho, nos puede clasificar los tumores si es que son de bajo grado o de alto grado, bajo riesgo o alto riesgo. Y también tiene unas cosas anexas, que es el Blueprint, que me ayuda a clasificar si es que es basal o luminal. Súper importante. Está el Tagger Print también para el receptor de HER2, un tratamiento que puede marcar una diferencia en el pronóstico del paciente. Y esto vamos a ir viendo, lo voy a comparar con otro que nos ayuda mucho a entender el concepto de la entrega del resultado y la aplicación clínica de cómo lo vamos a usar. Pregunta que también es relevante: si yo voy a pedir un test, da lo mismo cuál test tengo, pido el que es más rápido, pido el que es más barato. No, tenemos múltiples estudios que muestran que, aparte de que estudian cosas distintas, la forma en que expresan los resultados distintos y que los resultados no necesariamente van a ser concordantes uno a otro. Por lo tanto, la respuesta es fácil, no se puede. No puedo comparar el resultado de uno con otro. ¿Qué pasa con los registros epidemiológicos? Hay registro epidemiológico, el más conocido probablemente el que conocen todos, el del Sears, que es el de Estados Unidos. Y cuando tenían todos estos registros de cáncer, y también hay algunos que tienen biobancos, se aplicaron estos test en forma retrospectiva y vieron qué resultados tenían y avalaba el uso en la práctica clínica. O sea, entre comillas, uno podría decir, le achunta. Y le achunta mejor que el criterio que usa el doctor en la consulta. Empezamos entonces a pensar, perfecto, sé que lo puedo usar, sé que me da buenos resultados, pero ¿vale la pena o no vale la pena? Y si es que uno lo aplica en un escenario adecuado, me refiero, grupo de pacientes controlados, criterios preestablecidos, aplicándoselo a este grupo de pacientes y haciendo el seguimiento en el tiempo, también con costos acotados de los tratamientos que vamos a dar, sí llegan a ser costo efectivos. Por lo tanto, esto es sumamente relevante, sobre todo por lo que dijo la doctora Camacho, vamos a tener esto en el futuro. Y claro, uno dice, upa, $4.600 por un test, para ver si es que le doy o no le doy quimioterapia. ¿Me ahorro la quimio o no? El concepto no es ese. No nos ahorramos una quimioterapia, nos ahorramos morbilidad, nos ahorramos toxicidad, nos ahorramos problemas cardíacos, problemas pulmonares, neuropatía, ingresos a la UTI. Eso es lo que nos estamos ahorrando. Y además, hacemos mejor medicina. ¿Están incorporados dentro de las guías clínicas? Sí. La primera, guía clínica alemana, está incorporado. Después tenemos las de Reino Unido, Europa, Estados Unidos, Italia. Todos lo tienen. ¿Y qué se repite? MammaPrint, Oncotype. Hay otras firmas, pero estas constantemente se repiten. Los niveles de evidencia de incorporación son buenos. No es algo que parece que funciona. Ya sabemos que sí funciona. Veamos qué es lo que pasa con Oncotype DX. 21 genes, tiene 16 genes de control y 5 de referencia, predice recurrencia, identifica quién se beneficia de la quimioterapia, los criterios de inclusión en la primera rama de estudio, TaylorX, después tuvo la segunda rama, Responder, cuando ya tenemos ganglios comprometidos, y en concreto, ¿qué es lo que pasa con esto? Evita un 49% de sobretratamiento, o sea, hay un alto porcentaje de los pacientes que les puedo evitar la quimioterapia si es que aplicamos esto, y un 12% de subtratamiento. Por lo tanto, podemos ver que esto, cuando nosotros lo aplicamos, tiene resultados que son reales. Esta es la diapositiva con la cual uno puede encontrarse cuando ingresa a la página de Oncotype DX. Te muestran los genes de proliferación, de estrógeno, de invasión y también la clasificación en 3 grupos. ¿Y por qué?
Porque nosotros vemos esta curva, esta es una curva sigmoidea, y la curva sigmoidea lo que muestra son fenómenos biológicos. La biología no es blanco-negro, tiene que tener un área gris. El área gris es el área intermedia. El problema que nosotros enfrentamos con este test es que muchos de los porcentajes, o sea, muchos de los pacientes nos llegaban en riesgo intermedio. Y uno como clínico quería decir, ¿le doy o no le doy el remedio? Y cuando me dejaban el riesgo intermedio, empezamos a cabecearnos si un intermedio bajo, un intermedio alto, y la misma compañía después sacó otro trabajo que hizo un punto de corte en la edad de 50 años para determinar una nueva clasificación. Pero el desafío que agrega esto es eso, tienes una curva continua de resultados. ¿Qué es lo que pasa con MammaPrint? La forma en la cual se estudió MammaPrint es distinta. La forma en que se estudió sí es un estudio prospectivo. O sea, se ha hecho más de un estudio, pero de estudios prospectivos, que en términos generales en la medicina nos gusta eso. Vamos viendo qué es lo que pasa para adelante. Se valió con un estudio que se llama MINTA, que es muy bueno. Ya tiene 70 genes, a diferencia del otro que tiene menos genes, y evita en un 14% el sobretratamiento. En pacientes de alto riesgo, que son los que les indicaríamos quimioterapia, una reducción de un 46% del sobretratamiento. Por lo tanto, tenemos muy buenos resultados con estos test. ¿Qué pasa con Blueprint? Analiza 80 genes. Los criterios de poder incluirlos a los pacientes en estos test están ahí descritos. ¿Qué es lo que me va a decir? ¿Es tipo basal o tipo luminal? Y esto también es bastante importante porque me hace una clasificación de cuál es la biología de este tumor. Y hasta un 22% de los pacientes son reclasificados. 1 de 5, no es poco. ¿Cómo se expresa MammaPrint? A diferencia de la curva sigmoidea, acá digo sí o no. Por lo tanto, esto es una firma que para alguien como yo es más fácil. Digo, voy o no voy, y me clasifican en bajo riesgo o en alto riesgo, entendiendo que a los de bajo riesgo no les voy a ofrecer quimioterapia, y a los otros sí les vamos a ofrecer quimioterapia en general. Esta tabla comparativa muestra los dos. ¿Cuántos genes se analizan? Una técnica que es distinta. ¿Qué tejido utilizo? ¿Cuáles son las indicaciones de incorporación? Y también hay una diferencia en las medidas de resultados. ¿Y por qué puse esta tabla? Porque quiero recalcar que un examen es distinto a otro. Y la selección del examen está dada por lo que está buscando el oncólogo médico, por el tipo de paciente. Y esto lo que nos va a dar, una vez más, es una mejor medicina. Como diapo final de esta comparación, mostrar el resultado y cómo se expresa, que te van a dar un número en relación a una curva sigmoidea o un alto grado o un bajo grado en MammaPrint y Oncotype respectivamente. ¿Qué es lo que podemos concluir de esto? Los factores clínicos y patológicos son solo pronósticos. Son buenos, son útiles, pero no nos van a predecir la respuesta que vamos a tener. Las pruebas génicas son alternativas que son eficientes comparadas con los criterios que usamos habitualmente. Los test que hagamos no necesariamente vamos a poder comparar uno con el otro. Tenemos que considerar cuando vayamos a dar la quimioterapia y la toma de decisión qué es lo que pasa con ese paciente no durante el tratamiento. Y no pensar solamente en que le voy a hacer un ecocardio con los criterios de planas para ver si su corazón va a estar bien o no. Es cómo va a quedar de aquí para adelante. Vale la pena lo que vamos a hacer. Y además, si podemos acotar y poder darle una medicina de precisión a qué paciente sí y a qué paciente no, nos va a ayudar. Tenemos que tener súper claro el escenario donde lo vamos a utilizar. Porque si uno quiere llegar a que esto se incorpore en un servicio que sea costo efectivo, no puede ser que porque a mí me tincó le voy a pedir a él un Oncotype y porque me tincó a ella le voy a pedir un MammaPrint. Tienen que establecer criterios, grupos de pacientes, cómo se va a aplicar, porque en relación a eso se puede llegar a ser costo efectivo. Porque no hay que pensar, insisto, en el valor del examen. Hay que pensar en qué significa para la vida de esa persona y para la atención que va a recibir después de sus patologías crónicas y las que les podamos generar a raíz de su tratamiento. Muchas gracias. ¿Pregunta o no? El doctor Cádiz dice, y le dio toda razón, que la salud no tiene costo, pero hay un estudio súper bueno que se presentó en San Antonio de plata, o sea, de costo. Lo que costaba hacer este examen y lo que costaban las quimioterapias que fueron ahorradas. Y la verdad que hacer este examen le ahorra plata a los seguros, con todos los beneficios que significa no hacer una quimioterapia de más.
Doctor. Ustedes, para hacer la selección del tipo de estudio, hacen un cálculo previo, por ejemplo, el PREDICT. Sí, lo que hacemos normalmente, tal como mostró en la primera presentación, nuestra enfermera navegadora, tenemos una reunión semanal de comité oncológico y en el comité oncológico participan los oncólogos médicos y una vez que definimos con criterios clásicos la indicación de quimioterapia o no, pasa con el oncólogo médico normalmente usa PREDICT y lo que estamos teniendo nosotros hoy día como sensación de médicos que operamos es que los oncólogos médicos se están apoyando mucho en las plataformas. Por lo tanto, si bien usan modelos matemáticos, también usan los criterios clásicos, terminan decantando normalmente los pacientes de grado intermedio con ganglios comprometidos en plataformas. Pero sí se utiliza, se complementa todo, en el fondo se ve todo. Y también la situación que se nos da a nosotros es que como tenemos la gran ventaja, que tenemos este comité multidisciplinario, tenemos apoyo de geriatría, tenemos oncólogos médicos específicamente dedicados a mama, para nosotros como médico que está operando, ocupando los criterios clásicos, presentamos el caso a comité con una intención de quimioterapia. Ya pasa la consulta para PREDICT y después eventualmente las plataformas. Nosotros aquí hacemos de rutina, cuando evaluamos los pacientes, hacemos el cálculo de PREDICT para establecer si es menor de 3 puntos, más de 5 puntos, que ya sabemos que indicación de quimio, pero queda el que está entre 3 y 5. Claro. Que son los que realmente se beneficiarían con los estudios, ya sea con Oncotype o MammaPrint. Claro. Y segundo, la evolución que han tenido los dos estudios, tanto con Oncotype como MammaPrint. Inicialmente el Oncotype se usaba con parafina y el MammaPrint se utilizaba con tejido. Cambiaron. Claro, y inicialmente era como más amigable el Oncotype para enviar la prueba, porque a veces luego usamos MammaPrint con un tejido en vivo y luego el ganglio salió positivo, pero obviamente han habido cambios en el tiempo te genera el problema. y ya lo podemos utilizar con ambos. Ya, gracias. Sí. Es bien interesante lo que dice usted, Doc, porque también hay un tema de posicionamiento y de marketing de las diferentes marcas y hay algunas que han invertido más en estudios pagados por la industria. Y Oncotype lo ha hecho más, cuando uno se pone a leer y ve los estudios de costo-efectividad, los estudios que están desarrollando, que no necesariamente significa que sea una plataforma mejor o peor, pero le ponen más en mostrar. Pero sí, es una apreciación súper buena. Gracias a todos.